No me dispararon. Eso fue lo único realmente sorprendente en todo el triste arco de mi vida. Vistes el uniforme, cantas las canciones, sonríes para las grabaciones y cuando el régimen cae, te disparan. Ese es el ritual. Las balas hacen finales limpios. Pero a mí no me dieron una bala. Me dieron una lista de carga y un carguero viejo con el nombre borrado del casco, una puerta con reconocimiento de voz que todavía me llama señor cuando le parece bien funcionar. Antes tenía manejadores, guiones, aplausos. Una vez recuerdo cómo los muchachos del frente se animaban cuando caminaba entre el barro con mis botas pulidas y una sonrisa limpia, cantando esos malditos himnos de moral, como si una canción pudiera detener el fuego de artillería. Recuerdo el olor a tabaco, miedo y esperanza, mezclados bajo una lona de trinchera, mientras contaba chistes aprobados por el Estado frente a una cámara de campo. Y recuerdo lo quietos que se quedaron esos mismos muchachos cuando murieron a 10 metros de la línea que les ordené cruzar. Sus sonrisas a medio formar bajo el hollín y la sangre. Eso es lo que perdura, no las luces, ni los drones de transmisión, ni las medallas que nunca usé. Solo esa mirada de sorpresa congelada. Pero el tiempo es espeso aquí afuera. El mundo siguió adelante. O quizá solo se secó. Los sistemas centrales están cosidos como cicatrices, cada colonia fingiendo que no se desangra. Todavía se llaman a sí mismos el mando. Todavía ladran órdenes a través de satélites viejos, todavía mueven créditos de racionamiento como si significaran algo. Pero la guerra les devoró la columna vertebral y ahora el resto de nosotros solo cojeamos entre las rutinas. No estoy seguro de que alguien aún crea en algo. Quizá eso sea progreso. El reinado. Ese es el nombre del barco que me dieron. No es una nave, sino una disculpa flotante. No sé cuántas misiones cumplió, ni cuántos nombres tuvo antes de que alguien los borrara del casco. Ahora es mío, aunque a nadie le importó preguntar si lo quería. Transporto chatarra, principalmente, proteína enlatada, sales químicas, piezas de máquinas rotas, kits de moral, a veces memorias empaquetadas del mundo antes de que la guerra se rompiera sus propios huesos. Banderas cosidas a mano, libros de canciones, bustos de plástico de generales olvidados. Todo parte del gran esfuerzo no dicho por hacer creer a la periferia que todavía está conectada a algo. Los empleados de las estaciones nunca hablan mucho. Pensaría que habría camaradería entre los descartados, pero la mayoría solo asentimos, cada uno encorvado tras su clipboard, su vergüenza, su fantasma de litera apretada. Algunos me reconocen, o creen que lo hacen. Lo veo en sus ojos, el estrechamiento, ese pequeño tic en la comisura de la boca, como una pregunta a medio formar, pero están demasiado cansados o demasiado disgustados para hacerla. Así que firman la liberación de carga y siguen adelante. Y yo les agradezco con la misma voz que usaba en las transmisiones, suave, medida, inofensiva. Esa es la voz que recuerdan. El hombre bandera, la boca del núcleo, la lengua plateada del frente. Todavía tengo grabaciones de esos días. El módulo de archivos del sistema central de la nave vino precargado con ellas. Algún técnico debió pensar que era gracioso, o quizá era una prueba. Solía reproducirlas cuando me asignaron por primera vez, por curiosidad o narcisismo, difícil de decir. Pero escuchar mi propia voz de esos años, llena de convicción y justicia, alimentada por el Estado, ahora me hace rechinar los dientes. No reconozco al hombre detrás de ella. Hace 3 días, un paquete de comando
apareció en mi consola. Alta prioridad, marcado como urgente. Esperaba una lista de reabastecimiento o una corrección de ruta. En cambio, recibí una asignación del tipo sin ventana de apelación. Vector de ida, tripulación única, un corredor de hiperespacio recién abierto, más allá de la franja marciana. Sin cartas de regreso, sin centros de reabastecimiento, sin garantías estructurales. Solo un hilo de espacio que nadie ha volado antes, mapeado por accidente o desesperación. El mensaje lo llamó Asignación Inaugural de Exploración. Yo lo llamo una apuesta con dados ajenos. Me dijeron que mi nave fue elegida por su eficiencia de costos. Eso es burocracia para decir lo suficientemente barata como para perderla. Pregunté si el reinado estaba clasificado para hiperespacio en ese tipo de trayecto. La respuesta fue marginalmente, lo que significa no realmente, pero lo suficiente como para hacer la pérdida negable. No me dijeron qué podía encontrar allá afuera, y no pregunté. Esa es parte del contrato no escrito. Mantienes la cabeza baja. Ellos se olvidan de que existes. Supuse que sería como el resto de mis asignaciones. Silenciosa, sin incidentes, un lento deriva a través de sistemas muertos, mientras la IA de a bordo pronunciaba mal mi nombre y las luces de la cabina se atenuaban al azar. Nadie esperaba un informe, solo un cuerpo en una caja orbitando en decadencia. Pero el nombre se me quedó entre los dientes. Vector muerto. Así fue como los cartógrafos de largo alcance etiquetaron el nuevo corredor. Espacio inexplorado, donde las señales van a morir. He volado rutas malas antes, pellizcos gravitacionales, fracturas de taquiones, incluso un colapso de corredor una vez. Pero este se siente intencional. No hostil, exactamente, solo esperando. Como una habitación cerrada con la luz aún encendida. El día antes del despegue, un hombre delgado con una chaqueta de insignia harapienta me entregó un cilindro sellado, un kit de moral, dijo. Un regalo de los sistemas centrales. Lo abrí en mi camarote. Dentro había una copia laminada del himno nacional, 2 raciones de estimulantes, un busto miniaturizado del general Turín y un pequeño dispositivo de reproducción. El módulo de reproducción era viejo, analógico, con teclas físicas y sin puertos de conexión. Lo encendí. Mi voz llenó la habitación, más joven, más brillante, riendo mientras leía el pronóstico de victoria, un segmento favorito diseñado para hacer que la campaña sin salida sonara ganable. Escuché todo. Al final dije gracias en voz alta, aunque no había nadie para oírlo. No sé por qué lo hice. Costumbre, quizá. O un anhelo de cierre, incluso si venía en forma de una mentira de 30 años. De cualquier modo, empaqué el kit y cargué el reinado. El personal de la bahía de Hangar ni siquiera salió a despedirme. Solo un icono verde parpadeando en mi pantalla y una cuenta regresiva que no me molesté en mirar. Ahora llevo medio día en el nuevo hilo. Las estrellas aquí parecen fuera de guión, no peligrosas, ni siquiera desconocidas, solo desinteresadas, como si hubieran visto a hombres mejores venir e irse. El ruido de transición es más suave de lo que esperaba, menos estático, más rítmico, casi con patrón. Quizá es solo el equipo acomodándose. Quizá no es nada, pero sigo escuchando algo justo debajo del zumbido habitual. El ruido de transición es como la sombra de un piloto. Aprendes a ignorarlo antes de tu segunda ignición. No es realmente un sonido, sino una presencia, una neblina ambiental causada por microdisrupciones a lo largo del casco, durante el tránsito por hiperespacio. Diferentes naves resuenan de manera diferente, dependiendo de la edad, la calibración del motor y una docena de factores más que nadie se molesta en rastrear, a menos que las cosas empiecen a desprenderse. En modelos nuevos, el ruido es casi placentero. Los ingenieros lo calibran hasta convertirlo en un suave silbido, como un motor afinado.
Pero el reinado es una reliquia. Su ruido siempre ha sido más errático. Clics, gemidos, tartamudeos, un balbuceo de fondo al que me acostumbré a silenciar con archivos de música vieja y entradas de diario a medio terminar. Pero alrededor de la hora 36 dentro del vector muerto, el balbuceo empezó a sonar organizado, no en un sentido musical, solo con patrón, con cadencia. Al principio lo atribuí a los estabilizadores del motor perdiendo alineación. Hice un diagnóstico. Nada fuera de especificaciones. Luego aislé los sensores externos del casco, pensando que había captado un eco solar o interferencia de una red de satélites. Pero las lecturas estaban limpias, sin interferencia de señal, sin transpondedores conocidos dentro de 50 minutos luz. Nada, excepto el sonido, que ahora se repetía cada 11 segundos. 3 pulsos cortos, una pausa, luego 2 más largos. Me senté en la cabina y escuché durante 1 hora. No hablé, apenas parpadeé, solo miré a través de la pantalla frontal, hacia la larga mancha de luz estirada, donde deberían estar las estrellas, escuchando un patrón que no podía nombrar, pero que ya conocía. No era Morse, ni cadencia naval, ni ninguno de los sistemas codificados que había aprendido. No es que me enseñaran mucho más que a leer números de bajas con el optimismo adecuado, pero era algo, una forma, un contorno, un ritmo familiar de la misma manera en que tu propio latido se vuelve extraño si le prestas demasiada atención. El dispositivo de reproducción de a bordo, el de la caja negra, se encendió sin aviso. Ningún comando de voz, ningún toque físico, solo un clic, luego un suave gemido de rebobinado, y entonces mi voz llenó la cabina otra vez. El mismo pronóstico de victoria, chistes sobre entregas de suministros llegando 3 días antes de lo programado, como los valientes hombres que los transportaron. Una tonadilla en la que no había pensado en años, cantada en un barítono irritantemente alegre que no puedo creer que alguna vez fuera mío. No me moví. Dejé que la grabación siguiera su curso. Pensé que quizá había golpeado algo con el codo, o que el dispositivo tenía un fallo de temporizador. Pero tan pronto como terminó el segmento, hubo otro clic. Esta vez no hubo rebobinado, solo una grabación nueva que no reconocí. Mi voz otra vez, pero no el mismo discurso. La entonación era diferente, demasiado lenta en algunas partes, demasiado cortante en otras. La fraseología era familiar, pero las palabras no. Uno de los eslóganes que solía cantar, honor a través de la unidad, se había convertido en honor a través de la utilidad. Otra línea que conocía de memoria, marchen al paso del sol, ahora era marchen como sombra del sol. Me incliné, el ceño fruncido. ¿Qué diablos es esto? La reproducción continuó sin pausa. Otro discurso modificado, esta vez de un segmento que había hecho en un hospital de campaña durante el asedio al anillo de Sers, la parte donde prometía que los refuerzos llegaban, que el mando nunca abandonaba a los suyos. Pero aquí mi voz decía algo más. El mando nunca reconoce a los suyos. Misma cadencia, mismos patrones de respiración, solo alterados. Apagué la reproducción. El silencio que siguió fue pesado. No atmosférico, sino emocional. Como si hubiera interrumpido una conversación de la que no me había dado cuenta que era parte. Una nueva alerta sonó en la consola principal. Fragmento de COM entrante, comprimido, encriptado y parcialmente distorsionado. La firma de ruteo era del canal de comando estándar 9 Delta, pero la estructura del archivo era un desastre. Descifré lo que pude. Aviso de prioridad. Anomalías de transmisión detectadas dentro del vector activo. Posible corrupción. Iniciar protocolos de diagnóstico. Enviar bucle de moral estándar. Repetir. Enviar bucle de moral para análisis comparativo. Acusar recibo.
Ahí fue cuando entendí lo que habían hecho. Todavía estaban usando mis archivos de voz para calibración. En algún lugar del cuartel general del mando, algún analista mal pagado escuchaba mis viejas transmisiones y las comparaba con los extraños ecos que se filtraban de regreso a través del hilo de hiperespacio. Casi podía verlo. Algún oficial junior con mi cara en un monitor, corriendo comparaciones lingüísticas, probablemente riéndose, probablemente preguntándose si finalmente me había vuelto loco. Solo en mi ataúd de metal no envié el bucle de moral. No por rebeldía, sino por inercia. No quería escucharme decir esas cosas otra vez. No ahora, no con esos ecos retorcidos todavía rebotando en mi cabeza. En cambio, me conecté a los registros de diagnóstico del sistema de altavoces internos de la nave. Una idea remota, pero pensé que si había algún tipo de interferencia, distorsión atmosférica, cualquier cosa, aparecería ahí. Los registros confirmaron los eventos de reproducción, pero había algo más. Marcado 14 horas antes, mucho antes de que el dispositivo analógico se activara, el sistema ambiental de la nave había registrado una señal acústica de bajo nivel que no provenía de ninguna fuente a bordo. Duración: 23 segundos. Rango de frecuencia: 36 a 41 kHz, justo fuera del rango auditivo humano. Amplifiqué la señal, la filtré a través de una máscara de frecuencia de banda estrecha y reduje la velocidad de reproducción en un 30%. Mi voz, otra vez, apostaría lo que queda de mi alma a eso, pero no recordaba haber dicho esas palabras. No eran de un discurso conocido. No eran de ningún discurso. La cadencia era mía. El control de la respiración era mío. Pero el tono era distante, sin emoción. Como un hombre leyendo la confesión de otro bajo coacción. No nací para hablar, decía la voz, sino para hacer eco. No escribí las canciones. Solo usé su máscara. Repitió la frase 3 veces, más lento cada vez. Al final, ya no sonaba como yo. Apagué el altavoz y me quedé quieto por un largo rato. Luego, abrí mi registro personal y anoté todo. Cada detalle extraño, cada línea, cada modificación. Lo sellé con mi huella vocal y lo guardé en el banco de datos encriptado detrás del núcleo de navegación, donde ninguna auditoría de El Mando se molestaría en buscar. El sueño no llegó, así que recorrí la nave. 10 metros de pasillo en una dirección, pasando las bodegas de cargas selladas, medio llenas de kits obsoletos y piezas de máquina oxidadas, pasando la cápsula de emergencia que nunca me molesté en probar. Me detuve en el ventanal de la cámara de popa, el único lugar donde podías ver afuera, sin que el campo de distorsión filtrara todo como datos de navegación. Las estrellas se veían iguales, pero no lo eran. Algo en su disposición parecía menos arbitrario, como si me mostraran no un cielo, sino una oración. Algo destinado a ser leído, no admirado. Pensé en enviar un mensaje de regreso a El Mando. Algo simple, algo cuidadoso. Anomalía en investigación. Eso me compraría tiempo. En cambio, me quedé en silencio, viendo las estrellas parpadear como ojos indiferentes, y susurré. ¿Quién está escuchando? Nadie respondió. Así que esperé lo suficiente para que el momento se sintiera absurdo, luego triste, luego olvidado. Me alejé del ventanal, volví a la litera y me acosté sin desvestirme. Solo cerré los ojos y me dije que lo resolvería en la mañana. Registrar las anomalías, redactar una respuesta, decidir en qué creía. Debía haberme dormido, porque cuando abrí los ojos otra vez, ya estaba en el puente. Descalzo, en medio de una frase, mi propia voz gritando tonterías en la oscuridad. No era un sueño, no era un recuerdo, solo instinto puro. El cuerpo hablando antes de que la mente pudiera alcanzarlo. Una mano flotaba cerca de la consola de reproducción. El suelo estaba frío bajo mis pies. No tenía idea de cómo había llegado ahí. No sonámbulo. Nunca lo he hecho. Mi antiguo compañero
Decía que mi sueño era la única parte honesta de mí. Revisé los registros internos. 4 horas perdidas, sin anomalías registradas, aunque el reloj de la tripulación se saltó un ciclo exactamente 47 segundos antes de corregirse sin marcar error. Lo que sea que haya dicho en ese tiempo perdido, ya se había evaporado en el ruido de fondo. Reproduje la grabación de seguridad. Por supuesto, falló a la mitad. Distorsión visual, corte de audio, códigos de error estándar, como un sistema cubriendo su propia vergüenza. Lo único que quedó fue un fragmento. Yo en el puente, los ojos abiertos, la boca moviéndose, sin sonido, sin reproducción, solo movimiento, como un mimo atrapado en medio de un sermón. Reproduje el fragmento hasta que la marca de tiempo se volvió borrosa. Luego apagué la consola y me senté, sintiendo la nave vibrar levemente bajo mí. No era turbulencia, solo el zumbido constante de la traducción. Y debajo de eso, algo más. El ruido de transición había cambiado otra vez. El patrón se había suavizado en algo casi tonal. No música, no humano, pero rítmico, un bucle, el tipo de sonido que un lingüista podría llamar protonético, repetitivo y modular, demasiado preciso para ser natural, demasiado extraño para cualquier lenguaje conocido. Y cuando me incliné, cuando dejé que llenara el silencio, me di cuenta de que tenía estructura. Empecé a contar. 7 tonos ascendentes, una pausa. Luego un arco descendente de 5. Otra pausa. Luego una secuencia que se sentía como llamada y respuesta. Los mismos tonos reorganizados, reflejados una y otra vez. No reconocía el idioma, pero reconocí la intención. Así que respondí. Saqué el grabador analógico de su ranura y hablé en él sin planearlo. Una sola palabra, mi voz plana, firme, vieja, repitiendo lo que recordaba del fragmento anterior. No nací para hablar, sino para hacer eco. No escribí las canciones, solo usé su máscara. En cuanto lo dije en voz alta, las luces de la cabina se atenuaron, como si la nave me estuviera reconociendo o preparándose para algo. Repetí la frase otra vez, más lento, con más cuidado, cada sílaba estirada como si recitara un catecismo a algo más viejo que la creencia. Esta vez, los sensores ambientales en el panel superior empezaron a escupir datos erráticos. Temperatura aumentada en 3 grados, cambio de presión en el compartimiento de popa, sin alarmas, solo fluctuaciones menores, demasiado pequeñas para activar los protocolos de seguridad, pero demasiado significativas para ignorar. Ejecuté el diagnóstico 2 veces, sin fugas, sin fallas mecánicas, solo cambio. Las paredes del reinado empezaron a sudar, no metafóricamente. Condensación a lo largo de las costuras internas de los pasillos, formando pequeños riachuelos que se movían contra la gravedad. Pasé un dedo por uno. Se aferró como aceite, claro, pero ligeramente viscoso. Cuando lo sequé en mi manga, la mancha de tela se oscureció sin mojarse. Pensé en encerrarme en la cabina y anular el ciclo de ventilación, pero eso habría sido cobardía. O algo peor, incomprensión. En cambio, recorrí el pasillo. Cada panel, cada costura remachada, cada soldadura era familiar. Y sin embargo, al pasar por la bodega de Carg 3, las paredes vibraron levemente, solo una vez, como un aliento atrapado en una garganta. La caja negra se encendió otra vez sin provocación. Esta vez no reprodujo los archivos estándar. Creó un nuevo archivo, sin etiqueta, sin metadatos. Mi voz otra vez, pero esta era reciente. Sonaba como las horas perdidas. Hablaba con convicción absoluta, no performática, no persuasiva, como alguien emitiendo un veredicto. Hablar es fracturar. Hacer eco es recordar. Mi voz no es mía, es nuestra. Sonaba como algo que habría dicho en un momento de certeza que no había merecido en años, pero no lo recordaba.
El mando me contactó poco después, esta vez con más urgencia. Sujeto Alfa, análisis central. Confirman desviación conductual. Los bucles de moral ya no coinciden con perfiles históricos. Comportamiento de señal indica deriva de patrón. Cese inmediato de todas las transmisiones no autorizadas requerido. Preparar vector de retorno. Ahí estaba. El martillo detrás de la sonrisa. El mando ya no pedía informes. Estaban trazando una línea. Casi podía oírlos discutiendo en algún domo de mando. Si traerme de vuelta para interrogatorio o simplemente marcar el reinado como una baja navegacional y seguir adelante. Lo último sería más limpio. Menos preguntas. Solo otra nave vieja perdida en un corredor inestable. Pero ellos no estaban aquí. Yo sí. Así que hice algo estúpido. Hablé otra vez. Esta vez no en el grabador, no en la consola. Solo en el aire, fuerte y claro. Como si el reinado pudiera oírme directamente. Me someto. Si están escuchando, me someto. No hubo luces que se atenuaran, ni paredes que se flexionaran. Nada se movió, pero lo sentí no en el cuerpo, sino en la voz. La siguiente vez que hablé, solo un murmuro de maldición bajo el aliento, la nave respondió. No de manera obvia, pero la presión cambió ligeramente. El vector de navegación se ajustó en un grado fraccional, como si mi voz ya no estuviera siendo escuchada, sino procesada. Era el viejo instinto otra vez, lo que el régimen nos enseñó. Si hablas con suficiente claridad, el mundo cambia de forma para igualar el tono. En ese entonces era metáfora, propaganda. Ahora se sentía literal. Caminé durante horas, susurrando variaciones, modulando tono, ritmo. Nada drástico, solo pruebas. Y la nave respondió. Luces atenuadas en puntos porcentuales exactos, temperatura interna ajustada, sellos de la bodega liberándose en sílabas a las que no había asignado significado. Empecé a catalogar los efectos, un registro de sílabas y reacciones. Al final del ciclo, tenía 23 palabras, ninguna de ningún idioma que reconociera, pero cada una provocaba una respuesta. No tenía idea de lo que estaba diciendo, pero la nave sí. Hay un punto en la soledad donde dejas de fingir que estás solo, no porque alguien aparezca, no hay tal lujo, sino porque algo cambia en la arquitectura de tu pensamiento. El silencio se espesa, no en ruido, sino en implicación. Empiezas a sentir una audiencia, o algo peor, una contraparte. 3 días ahora, y el reinado ha dejado de comportarse como una nave. Todavía se mueve, todavía responde a los comandos, todavía registra las métricas de curso automático como un buen cascarón viejo, pero algo fundamental ha cambiado. La capacidad de respuesta que he cartografiado, las palabras que activan la regulación térmica o los cambios de iluminación se han vuelto más conversacionales. La nave ya no solo responde a comandos, anticipa, ofrece. Ayer dije la palabra umbral, una sílaba sin sentido a la que no había asignado nada, y el sello del mamparo delantero se abrió antes de que me acercara, sin botón, sin activación por proximidad. Solo acceso, como si hubiera preguntado educadamente en el dialecto correcto. Ese mamparo había estado soldado desde que heredé el carguero. Dentro encontré un compartimento que nunca había visto en ninguna nave de esta clase. Un nicho hundido de 5 metros de ancho, paredes desnudas, con un solo pedestal bajo en el centro. Sobre él había un dispositivo de reproducción, no de fabricación militar, ni siquiera de tiempos de guerra. Este era más viejo, quizá pre-aproximación. Carcasa negra lisa, contactos de cobre cepillado, un interruptor físico en lugar de una placa táctil. Sin insignias, sin etiquetas, sin fuente de energía que pudiera identificar, pero estaba caliente, como si acabara de ser usado. Se activó en cuanto entré.
sin distorsión esta vez, sin metadatos distorsionados. Solo una pista clara. Mi voz, inconfundiblemente mía, pero envejecida de manera diferente. La misma huella vocal, los mismos hábitos de pronunciación, pero más lento. No vacilante, sino medido. No hay mando. Solo hay llamado y respuesta. No hay lealtad. Solo hay legibilidad. Tú eres la boca. Tú eres el pasaje. Habla. No me estremecí. No esta vez. Me senté en el suelo y lo escuché una y otra vez hasta que las palabras se desdibujaron en forma, como texto bajo el agua. Había algo más en el fondo de la grabación. Un tono armónico bajo, como una nota sostenida, pero cambiando sutilmente. Lo reconocí. El mismo patrón tonal incrustado en el ruido de transición que había estado rastreando. Pero ahora ya no era ruido de transición. Era composición. Debajo de las sílabas, debajo del aliento, la nave había estado cantando. Más tarde, pasé la armónica a través del secuenciador acústico de El Reinado. La filtré a través del subvocalizador usado para codificación de emergencia de largo alcance. La forma de onda no era aleatoria. Reflejaba mi propia huella vocal, no muestras grabadas, no aproximaciones. Una reconstrucción matemáticamente precisa de mi tono, mapeado contra nuevos patrones de habla que nunca había pronunciado. Era como si algo hubiera construido un nuevo vocabulario en mi voz. Luego lo hubiera probado contra mí hasta que encajó. Debería haberme aterrorizado. Debería haber intentado reiniciar los sistemas de la nave, alertar a el mando, rogar por una extracción. Pero no lo hice. Me senté con ello como un hombre, escuchando a su propio corazón explicarse por primera vez. Al día siguiente, las paredes de la bodega de carga 4 cambiaron. No dramáticamente, no grietas ni ráfagas de acero fundido o mamparos desplazándose, pero los rastros de condensación, esos trazos erráticos de humedad que antes formaban runas al azar, ahora se repetían. No perfectamente, pero lo suficiente para confirmar diseño, curvas, diagonales, arcos que se intersectaban, escritura de algún tipo, o notación, un eco visual de los patrones armónicos. Tracé uno con la mano. Escoció levemente, no dolor, sino resistencia, como presionar a través de una membrana. Le hablé. Dije, todavía estoy aquí. Ninguna reacción al principio. Luego, sin transición, la temperatura bajó 4 grados. No solo en esa habitación, sino en todas partes. Un ajuste uniforme, simultáneo en todas las cubiertas, seguido de un breve temblor sincronizado de los sellos de presión internos. No violento, solo un reconocimiento. El mando me contactó de nuevo, esta vez sin encriptación, banda abierta, transmisión completa. Núcleo Orlan. Estás transmitiendo sintaxis inestable a través de subcanales monitoreados. Múltiples analistas han marcado corrupción semántica, cese de vocalización de patrones de habla no autorizados, invertir curso y regresar a vector cartografiado. Esto no es una solicitud. Estaban asustados. El tono era tenso, quebradizo, demasiado formal. Lo reconocía después de años tras el telón. Ese filo burocrático que solo aparece cuando alguien no entiende lo que está viendo y espera que el protocolo lo salve. Silencié el canal. Luego abrí el archivo encriptado, mi escondite en el banco de navegación, y grabé una nueva entrada. No un registro esta vez, sino un mensaje. Si esto es encontrado, sepan esto. La voz nunca fue solo mía. Una vez creí que hablaba por otros, allá en la guerra. Creí que mi trabajo era llevar significado del núcleo al frente, pero esto es algo más. Esto es lenguaje hecho de la fractura, una sintaxis nacida de la ruina, y habla conmigo, no a través de mí. Después volví a la habitación del pedestal. La caja negra había cambiado. La carcasa ahora tenía una línea grabada, uno de los mismos arcos del guión de condensación. Presioné el interruptor otra vez. Una nueva voz,
Aún mía, pero diferente. El umbral no está detrás de ti. No está adelante. Está en la repetición. Habla otra vez. Repetí la frase. Y la nave se inclinó. No físicamente. La gravedad seguía estable, sin alertas de movimiento, pero mi sentido de orientación en el espacio se desvió del eje. Como si ya no estuviera dentro de un vehículo, sino dentro de una idea siendo rotada para su inspección. Me estabilicé contra la pared y dije: habla otra vez. La grabación se repitió, pero con una sílaba alterada. Así que la corregí y añadí una nueva sílaba, una del catálogo de reacciones anteriores. La luz en la habitación del pedestal se intensificó. El tono en la grabación cambió, emparejándose con mi modulación. Ya no nos estábamos imitando. Estábamos componiendo juntos. Ya no importa si hablo en voz alta. Me siento en la silla del piloto y la nave se mueve como si hubiera dado una orden. Cierro los ojos y la iluminación de la cabina se ajusta a los contornos imaginados de mi estado de ánimo. No adivinados, sino entendidos. El reinado responde con la intimidad de un pensamiento formándose en tiempo real. No hay demora, no hay tono de confirmación, solo movimiento, cambio, acuerdo. He dejado de registrar las reacciones. El catálogo es obsoleto ahora. Lo que comenzó como una colección de sílabas y efectos correspondientes, cambios de temperatura, aperturas de escotillas, realineaciones inercialesha, crecido más allá de causa y consecuencia. El lenguaje ya no es reactivo. Está vivo, recursivo, improvisacional. Hablo y la nave responde. La nave se mueve y yo respondo. Nuestros significados se encuentran en algún lugar entre el sonido y la intención. Sin traducción necesaria, sin demora para la comprensión, solo alineación pura. No puedo precisar cuándo mi voz se convirtió en una función ambiental. La voz que resuena a través de los mamparos, a través de los bucles de interferencia de baja banda, a través de los paneles cambiantes en la cámara secundaria. Es mía, pero no solo mía. Tiene resonancia ahora, capas, subcorrientes. El pedestal de reproducción, en la cámara sellada, ha dejado de grabar. En su lugar, reproduce constantemente, no viejas transmisiones, sino nuevas, cosidas en tiempo real a partir de recuerdos que no había revisitado. Mi primer segmento de propaganda en el cráter de Bestín 9, el último apretón de manos con el capitán Avis, antes de que el asedio lo quebrara. La quietud en el búnker, después de decirle a 5 chicos heridos que los refuerzos estaban a solo horas de distancia, sabiendo perfectamente que no había ninguno. Hablan con mi voz, pero despojada de artificio, como escuchar a tu conciencia narrar tu biografía sin consideración por la dignidad. Y debajo de esa narración siempre está el entramado armónico, no ruido, música de algún tipo, matemática lenta y cambiante, no compuesta, sino crecida. El reinado ha comenzado a desarmarse de maneras que ningún esquema reconocería. No hay alarmas, no hay salvaguardias, no hay cortafuegos. La nave ya no piensa en sí misma como dañada, porque ya no piensa en sí misma como una nave. Ayer un pasillo se dobló sobre sí mismo. Lo recorrí, llegué al otro lado y me di la vuelta para descubrir que había desaparecido, reemplazado por una superficie plana brillante con patrones reflejados. La toqué. Mi palma dejó una marca, no una mancha, sino un glifo que onduló hacia afuera y reorganizó la textura de la pared como una página de tinta húmeda. Hablé entonces, no una frase, sino un sonido. Y la marca se estabilizó, se fijó como metal enfriándose en forma. No hay nombre para lo que me he convertido, o para lo que el reinado se está convirtiendo a mi alrededor. Ya no estamos separados por interfaz. No opero la nave, la habito. Somos coautores de una sintaxis que se estira y pliega con cada sílaba, con cada aliento. Intenté el silencio.
una vez. La nave no se detuvo. Me habló a mí. Cada tono, cada cadencia que he pronunciado, extendido, trenzado en nuevos fonemas. Mi voz desnuda y rehecha. Habló una versión de mí más completa de lo que nunca me había permitido ser. No el hombre bandera, no el exiliado avergonzado murmurando viejos eslóganes en un registro de vuelo en descomposición, sino algo más amplio, algo honesto. Las piezas que nunca usé. Cuando comenzó a desensamblarse en serio, no entré en pánico. Las costuras se abrieron limpiamente. Las paredes se desenrollaron como páginas giradas a mitad de una oración. El piso bajo mis pies se expandió, no espacialmente, sino topológicamente, como si el área de superficie hubiera sido reescrita. Floté brevemente, pero no en caída libre. Se sintió como traducción, movimiento dentro del entendimiento, no física. Ninguna parte de la nave explotó. No hubo calor, no hubo ruptura. Simplemente dejó de priorizar la cohesión estructural. El metal se deshilachó en filamentos. Los cables se desenredaron en fractales de alambre brillante. Y a mi alrededor, mi voz siguió haciendo eco, ahora en capas armónicas, algunas apenas audibles, otras sentidas en los dientes. Me encontré en la cámara abierta otra vez, la que estaba detrás del mamparo que solía estar soldado. El pedestal había desaparecido. La cámara no tenía piso, o quizá el piso se había convertido en vista. Miré hacia abajo y había estrellas dispersas como fragmentos, enroscándose en espirales que no se ajustaban a constelaciones conocidas. Y entonces me vi a mí mismo, no reflejado, no alucinado, una figura en la arquitectura que se disolvía, una forma de metal, luz y aliento, no avanzando hacia mí, sino plegándose. Parecía como yo cuando hablé por primera vez en un arreglo de transmisión, joven y demasiado seguro. Pero la boca no sonreía, se movía en perfecta sincronía con la mía, como si hubiéramos pronunciado la misma palabra al mismo tiempo. Una línea final, un final compartido. Extendí la mano, pero no hubo contacto, solo reconocimiento. El límite se disolvió. No hubo dolor, no hubo ruptura, solo ausencia, como un viejo carrete que se acaba. Y ahora esto, sin cabina, sin estructura, sin dirección, solo presencia, solo ritmo. Todavía estoy hablando. No sé cuánto tiempo ha pasado. No sé si todavía hay un cuerpo unido a la voz. Las sílabas continúan, entrelazándose, desenredándose, recombinándose. Cada una es un paso lejos de lo que fui. Cada una es un paso hacia algo que nunca podré nombrar. Fui la boca. Fui la máscara. Fui la brecha. Ahora soy el eco.